Bien, continuamos ahora que ya se conectaron varios participantes. Me gustaría saber qué opinan acerca de la cuestión o de la pregunta acerca del aprendizaje. ¿Ustedes están de acuerdo con la idea de que Inés aprendió tanto como aprendió Emma, o aprendió menos, o no aprendió? Natalia, Mariel, Valeria, Tiare, Pablo, que no han participado. Yo creo que Inés no aprendió tanto como Emma, creo. ¿Por qué lo cree, Natalia? Porque el conocimiento de Inés, a pesar de lo que le había dicho la docente, seguía con su idea de que el aire no tenía espacio. De acuerdo, gracias Natalia. ¿Alguien más? Bueno, ahí hay un punto bien importante, como señala Natalia, ¿no? Parece que Inés, a pesar de la clase y a pesar de la lectura y a pesar de las definiciones conceptuales formalizadas, eh, no cambió o no modificó significativamente su comprensión inicial. Y parece ser que una de las claves del aprendizaje, de cualquier tipo de aprendizaje, es que ocurra o se produzca algún tipo de cambio en el sujeto que aprende, en el aprendiz. En este caso, el cambio tenía que ver con la comprensión de un fenómeno y con la concepción de la materia, en particular del caso del aire. En el caso de Emma, sí observamos un cambio en su comprensión de lo que era el aire o de las características del aire. En el caso de Inés, eso no lo apreciamos. Así es que lo que está diciendo la caricatura y digamos, la secuencia es que parece ser que cuando comparamos la efectividad del aprendizaje entre estos dos modelos, el modelo de enseñanza por transmisión versus el modelo de enseñanza por indagación, el modelo de enseñanza por indagación resulta más efectivo que el modelo de enseñanza por transmisión. Por supuesto, esta es una cuestión empírica, es decir, hay estudios, hay evidencias que muestran que justamente el aprendizaje o el desarrollo de competencias basado en un modelo de enseñanza por transmisión es menos efectivo que un modelo de enseñanza basado en la indagación o en la investigación. Yo creo que Daniela, a ¿sí? Inés tal vez le faltaron como ejemplos para poder como relacionarlo con algo que ella vive cotidianamente. Tal vez solamente tuvo conceptos y por eso le costó como relacionarlo. De acuerdo. Claro, de todos modos hay algunos aspectos que uno podría considerar insuficientes por lo menos en el ejemplo que analizamos, para que Inés pudiera lograr una comprensión más completa de los conceptos y de los fenómenos asociados a esos conceptos. Recuerden que estamos comparando modelos, por lo tanto, insisto en la idea de que son representaciones simplificadas de cualquier fenómeno de enseñanza-aprendizaje, en este caso. Y por lo tanto, los estamos utilizando como herramientas, los modelos los estamos utilizando como herramientas, podríamos decir, teóricas para interpretar los fenómenos, para interpretar en este caso la enseñanza y el aprendizaje. En general, cuando vamos al mundo real y vemos una clase, vamos a encontrar en esa clase elementos de los distintos modelos. En algunos momentos una clase a lo mejor va a ser más transmisiva, en otros casos va a tener un espacio para el descubrimiento y en otro momento va a tener un espacio para la indagación. Puede ocurrir. Lo interesante es que podamos hacer las distinciones entre lo que está pasando en un momento versus lo que está pasando en otro momento. Y de qué forma cada situación está impactando o no en el aprendizaje de los estudiantes. Profe, yo quería Sí, comentar algo. dígame, adelante. Que otro punto que igual considero importante es que, por ejemplo, en el caso de transmisión, en Inés, que es como algo más teórico,
es los tipos de habilidades que tiene el niño como para aprender. Siento que por indagación es como un poco más universal porque, claro, al verlos puede como impresionar a más niños, y por transmisiones no todos aprenden con la misma facilidad las teorías, o al leer algo no van a entender sin ejemplificación. Entonces, por eso creo que es como tan importante complementarlos como para todo tipo de aprendizaje. De acuerdo, efectivamente. Por ahora nosotros, claro, estamos analizando estos modelos como muy frecuentes o representativos de la enseñanza en ciencias naturales, pero por tratarse de un fenómeno, diríamos, biológico-social, el aprendizaje es un fenómeno transversal, que por supuesto no solamente ocurre en el ámbito de las ciencias naturales. Y en ese sentido, si uno lo piensa en términos de generalización, claro, probablemente muchos de los elementos o de las características que reconocemos en estos modelos también los podemos identificar en otros tipos de aprendizaje, en otras áreas, en otras disciplinas, y eventualmente algunos de ellos están justamente también operando. Y desde ahí entonces que uno puede empezar a evaluar o valorar o incluso a estudiar por qué razón, qué justifica que una enseñanza basada en indagación resulte más efectiva para el aprendizaje que una enseñanza basada en transmisión. Y bueno, entre esas posibles razones o justificaciones probablemente se encuentran justamente algunas características, podríamos decir, cognitivas y biológicas que están a la base de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo es una teoría acerca del aprendizaje en general, como un fenómeno transversal, independientemente de las disciplinas. Y lo que se está señalando allí es que es fundamental que las nuevas comprensiones o que el desarrollo de conocimiento y de aprendizaje esté vinculado con la experiencia cotidiana, la experiencia de vida, con la historia de vida de los estudiantes, de modo que ese vínculo permita que los significados se desarrollen de manera ancladas o vinculados con la vida y la experiencia de los mismos estudiantes. Recuerden el caso de Emma, en el sentido, pero sí, de Emma, en el sentido de que ella también creía que el aire era un vacío, que no tenía nada, que no tenía espacio, no ocupaba espacio ni tenía volumen. O sea, no tenía volumen ni masa. Sin embargo, ella tiene la experiencia de soplar el globo y de sentir que el globo no se infla más porque hay algo que lo frena. Esa experiencia es una experiencia que no es meramente teórica, como decía Josefa, sino que es una experiencia corporal. Ella hace un esfuerzo físico soplando el globo y el globo no se infla más. Y esa sensación o esa experiencia que tiene que ver con todo su ser, digamos, con el estar ahí, con el interpretarlo, con el soplar, con el pensar qué es lo que está pasando, esa experiencia es la que le permite finalmente poder decir luego que en realidad parece ser que el aire sí ocupa un espacio, parece ser que sí tiene masa, porque realmente impedía que el globo se inflara más. Y de ahí entonces que tenemos esa ancla, ese vínculo directo con la experiencia que hace que el aprendizaje de Emma se vuelva significativo. En un sentido genérico, en un sentido transversal, no por el hecho de que sea ciencias naturales o sea una indagación de fenómenos naturales, sino por el hecho de que el aprendizaje, parece ser, desde este punto de vista, radica en el vínculo que tiene, en este caso el concepto, con la experiencia de vida de la persona. Y eso a lo mejor hace una gran diferencia en el caso con el caso de Inés y de cualquier otro caso en el cual prima un modelo de enseñanza donde no ocurre justamente ese puente o ese vínculo con la experiencia, sino que se asume que la transmisión de información o de conocimiento va a garantizar que se produzcan cambios relevantes desde el punto de vista de la comprensión.
Para ir finalizando, entonces, podríamos formalizar de manera muy simple por ahora el... Profe, Adelante, Daniela. que tengo una duda, Sí. que no sé como cuál es la diferencia entre indagación y descubrimiento espontáneo, Ah, muy bien. porque igual siento que se parecen harto. Sí, de acuerdo. Déjenme tratar de responder la pregunta en la siguiente diapositiva, ¿ya? Porque vamos a profundizar un poquito más en la indagación en la siguiente clase, pero yo creo que la siguiente diapositiva nos va a servir para vislumbrar por ahora de manera preliminar qué es lo que distinguiría al descubrimiento espontáneo de la indagación. Algunos de esos elementos ya están presentes en esta síntesis. Recuerden que estábamos comparando estos tres modelos en función de estas cuatro categorías. Entonces, en el caso de la indagación, lo que se promueve de manera implícita cuando hablamos de conocimiento científico es que la ciencia o la producción de conocimiento científico es el resultado de una actividad humana y que como tal está sujeta a revisión o está sujeta a cambios. Desde el punto de vista metodológico, en el caso de la indagación, se enfatiza que para hacer ciencia hay que realizar una exploración de los fenómenos naturales de manera sistemática y especialmente buscando evidencias y formulando explicaciones conceptuales o formulando teorías. Desde el punto de vista del rol del profesor, aquí hay una distinción importante en contraste con la enseñanza por descubrimiento, porque efectivamente el profesor en este caso genera ciertas condiciones para el aprendizaje o para la exploración. Por ejemplo, la profesora dispuso cierto el material, la botella, el globo, pensó en esa situación, en ese recurso didáctico y lo utilizó para hacer una pregunta muy específica y muy vinculada con ese recurso didáctico. Genera esas condiciones y en conjunto va guiando la construcción de los conceptos y el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes. Y esa guía, que en este caso en el ejemplo va apareciendo en la modalidad de preguntas, y no solo de preguntas, sino que también en la secuencia de la actividad de los estudiantes. Al principio, la pregunta es, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Y por qué creen que va a pasar eso? A pesar de que tiene el globo ahí y tiene la botella en sus manos y los estudiantes la tienen también, la profesora no les dice, vean lo que va a ocurrir, explórenlo y descubran, sino que antes los invita a explicitar sus creencias. Y ahí, en ese sentido, la profesora está regulando el timing de la clase, está regulando la secuencia de actividades. En un modelo de enseñanza por descubrimiento, ese nivel de regulación o ese nivel de diseño no está presente. Recuerden el caso de las tinturas, ¿cierto? Allí el profesor señala cuáles son los procedimientos y les dice algo así como háganlo, autónomamente. Exploren, fabriquen, tiñan el material, yo les voy contando de qué se trata, pero fundamentalmente son los estudiantes los que están realizando la actividad, mientras que el profesor generó condiciones iniciales y luego los dejó ser de alguna forma, o los dejó hacer a los estudiantes. En este otro caso, las preguntas están intencionadas, tienen un propósito muy específico y muy claro. Explicita al principio tus creencias, dime por qué crees lo que crees, después realiza la observación y dime qué fue lo que observaste, y entonces cuéntame por qué crees que pasó lo que pasó, contrástalo con tus creencias, de qué manera podríamos hacer que el globo se infle más, y entonces a partir de tus soluciones o tu hipótesis, veamos qué es lo que pasa y sigamos la exploración. ¿Qué evidencia tenemos de lo que acabas de decir? Esa secuencia, esas preguntas, esa organización del proceso de pensamiento de los estudiantes no está presente en el caso del descubrimiento espontáneo. Y finalmente, en el caso del rol del estudiante, por supuesto, hay también un espacio de autonomía, pero fundamentalmente es una participación que es colaborativa, que es colectiva. Hay un proceso de construcción en el sentido de que el estudiante va avanzando ciertas respuestas a partir de cierta guía o de ciertas preguntas que el profesor o la profesora está
está formulando. Y eventualmente este ejercicio también involucra a otros, a sus compañeros, a sus compañeras, si es que se piensa en un trabajo colectivo, grupal, por ejemplo, o si es que se involucra a la clase completa en compartir las hipótesis y en compartir las posibles soluciones. En ese sentido, de nuevo, aquí hay un contraste con el modelo por descubrimiento, dado que en el modelo por descubrimiento el rol del estudiante es mucho más autónomo, como les señalaba antes, en relación a la búsqueda de respuestas. Así que ahí sí podemos hacer el contraste entre los tres modelos. Desde, por ejemplo, el tipo de conocimiento como un conocimiento definitivo y objetivo que se recibe a partir de un libro de texto o a partir de lo que dice el profesor, a una búsqueda que se basa en la conexión directa con la realidad y que se descubre o que permite el descubrimiento del conocimiento a través de la exploración de la realidad externa, hasta la idea de que el conocimiento en realidad surge a partir de una negociación, de una construcción colectiva, participativa y que eventualmente puede ser revisada, puede ser modificada. Y lo mismo en relación a los roles, como es que en un caso estamos en un polo donde el protagonismo es principalmente centrado en el docente, quien informa, quien comunica, quien transmite. En el otro, el protagonismo es muy centrado en el estudiante, en el sentido de que tiene plena autonomía para desarrollar lo que se le propone hacer inicialmente, dadas algunas condiciones que el profesor genera. Y finalmente, un tercer modelo en el cual no hay ni un gran protagonismo del profesor, ni un total protagonismo del estudiante, sino que hay un espacio de dinámica, de construcción compartida, en base a un diseño que va guiando el profesor. Finalmente, para justamente tratar de complementar y completar la respuesta a Daniela en torno a qué es lo que distingue la enseñanza por indagación de la enseñanza por descubrimiento, fundamentalmente yo diría es el diseño, es la secuencia o el diseño del proceso de pensamiento del estudiante. Hay un diseño que está pensado en términos de qué es lo que va a ocurrir con la comprensión de los estudiantes en la medida que se avanza en la exploración o en la búsqueda de respuestas ante una problemática. Hay distintos modelos que tratan de representar justamente esta secuencia, esta forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje, y esos modelos se denominan ciclos de indagación. Aquí solamente les presento uno, que es de Feisinger, quien sintetiza esta secuencia en 3 momentos. Hay un momento que él identifica o que señala como el momento de la pregunta, que habitualmente está asociada a algún tipo de observación en relación con algún tipo de concepto clave y en relación con algún tipo de inquietud o de duda inicial, duda especial que esté vinculada con este fenómeno. En el caso que analizamos es muy claro, la observación del globo y la botella. El concepto de fondo es la masa y el volumen del aire, es decir, la materia o el aire como materia. Y la inquietud particular, bueno, tiene que ver con las dudas de los estudiantes en torno a si el aire es o no es vacío, es o no es materia. Ese momento inicial es parte de un diseño. La profesora o el profesor, dado que tienen un cierto desarrollo de su CPC, de Ciencias Naturales, entonces conoce cómo el estudiante comprende la naturaleza de la materia, y conoce cuál es la comprensión que tiene acerca del aire, por ejemplo. Y entonces, dado que tiene esa comprensión o ese conocimiento de la comprensión de los estudiantes, diseña un momento inicial de pregunta en la cual van a ocurrir cosas como las que ocurrieron en lo que vimos. Es decir, estudiantes que van a pensar que el aire no ocupa espacio, que el aire no tiene masa, y eventualmente, dada esos supuestos, el profesor va a estar en condiciones de guiar
la construcción de una comprensión distinta. Y eso lleva entonces a un momento de acción. Bueno, ustedes piensan que el aire no ocupa espacio, no tiene volumen, es vacío, pero resulta ser que el globo no se infla. ¿Por qué no se infla? Bueno, a lo mejor el aire sí ocupa espacio, a lo mejor sí tiene masa. Entonces saquemos el aire. ¿Cómo lo sacamos? Hagamos un hoyo, inflemos el globo, veamos qué pasa. El momento de la acción. Y entonces eso está complementado finalmente con un momento de reflexión en el cual se contrasta lo que se observa en el resultado final con lo que se creía al principio, de manera que el estudiante pueda hacer esa comparación o ese contraste en su propio proceso de aprendizaje. Este tipo de secuencia o este tipo de diseño en general no está presente en un modelo de enseñanza por descubrimiento. El modelo de enseñanza por descubrimiento propone un cierto diseño o ciertas condiciones de exploración, y luego son los estudiantes los que por su cuenta van aproximándose al fenómeno. Y el único momento, diríamos, de síntesis es el momento en el cual los estudiantes dan respuesta o concluyen a partir de lo observado. Pero no hay un proceso guiado o de diseño del proceso de pensamiento de los estudiantes. Bueno, espero que esas ideas le ayuden a Daniela y a todos en general a tener una mayor claridad en torno a las diferencias entre los distintos modelos, entre el modelo tradicional, el modelo por descubrimiento y el modelo por indagación. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, profe, gracias. Sí, ok, Daniela, me alegro. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Alguna idea para compartir antes de terminar la sesión? Todo claro, profe. Ya, súper, muchas gracias. Bueno, entonces... Yo, profe, ¿sí? es que entonces en indagaciones como que el profesor y los alumnos fueran como un equipo, como por decirlo así, como que entre los dos van como aprendiendo y enseñando, ¿o no? Sí, de acuerdo, efectivamente podemos visualizarlo como en este sentido el profesor y los estudiantes se complementan para en conjunto ir aproximándose o ir construyendo el conocimiento que se espera desarrollar. Pero en ese sentido no es un equipo simétrico, porque el profesor diseñó el proceso, el profesor desde un principio pensó qué es lo que tiene que ir ocurriendo en cada etapa, y es el que guía mediante preguntas, mediante actividades, mediante diseños, va guiando justamente lo que el estudiante va a ir pensando, va a ir proponiendo, va a ir respondiendo. Eventualmente algunas respuestas de los estudiantes sirven para que el profesor promueva algún tipo de acción, como en este caso. En el ejemplo que vimos, es una estudiante la que sugiere, Emma sugiere, ¿qué ocurriría si hacemos un hoyo en la botella para que salga el aire? Entonces, aprovechando esa respuesta, la profesora le da curso de acción, digamos, abre las posibilidades para que los estudiantes exploren eso. Si es que ningún estudiante lo dijera, probablemente ella tendría que proponerlo, tendría que sugerir una forma para que evaluaran si acaso el aire está o no impidiendo que el globo se infle. Y en ese sentido, claro, están colaborando, están interactuando, hay una dinámica de participación conjunta entre profesores y estudiantes, pero no olvidemos que no hay simetría, dado que el profesor es el que diseñó todo el proceso. El profesor es el que está guiando y el que está orientando. Ya, profe, ya entendí mejor. Gracias. Ok, bueno, es algo que vamos a seguir comentando, porque como les decía, en la próxima clase vamos a volver a hablar de indagación-acción, vamos a ir caracterizando algunas actividades como actividades indagatorias, y por lo tanto espero que eso también nos vaya permitiendo dilucidar cuál es la especificidad de la indagación en comparación con los otros dos modelos. Con eso entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Espero que tengan una buena tarde, un buen resto de tarde y un buen resto de semana. Nos estaremos viendo entonces en algo así como 6 días más. Chao, profe, gracias, que esté bien. Ya, chao, que estén bien. Gracias a ustedes.